Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, una vez más estamos en el tutorial del alimento diario. En esta oportunidad, este nuevo volumen, el libro 2, cuyo tema general aún es y será predicado este Evangelio del Reino. El título de este volumen es Preparando para la venida secreta de Cristo. Y en la semana 1 que vamos a ver hoy en este tutorial es la semana 1, ¿está bien? Entonces, es el libro 2. La semana 1 tiene como título Siguiendo la estrella de la venida del Señor. Vamos a ver día tras día para entrar en el encargo de este alimento diario. Amén. Primeramente, queremos ver aquí, en este párrafo inicial, que nos muestra a nosotros el resumen de todos los días que vamos a abordar en esta semana. Primero, es el paño de fondo de la creación, la rebelión de Lucifer y la recreación de Dios, la expectativa de Dios que su voluntad sea hecha en la iglesia, la predicación del Evangelio del Reino que pone fin al caos, el verdadero conocimiento de la palabra que nos lleva a la práctica, la palabra profética como una antorcha que brilla en lugar oscuro y va brillando mientras el día esclarece, es decir, hasta la venida del Señor, la estrella de la mañana asociada a nuestro estado de vigilancia y finalmente esta estrella también como el galardón de los vencedores. ¿Está bien? Amados hermanos, entonces nosotros vimos que Dios creó todas las cosas y todas las cosas creadas por Él tienen a Él como el centro. Y Romanos 14, 11, 36, hay un versículo que dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Entonces nosotros sabemos que todas las cosas tienen al Señor como centro y Él es la circunferencia también. Y Él creó la tierra para ser habitada. Aquí en Isaías 45, 18 dice así: así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Primeramente queremos explicar un poco rápidamente por qué Dios tuvo que crear. Y ustedes saben que Dios entonces creó el factor tiempo. ¿Por qué Dios creó el factor tiempo? El tiempo comenzó con Génesis 1:1, que es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comenzó el tiempo, el factor tiempo. Hasta entonces para Dios no existía el tiempo. Y este mismo tiempo va a finalizar en Apocalipsis 21, versículo 1, que dice: vi el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, este periodo que comienza con Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 21:1, este tiempo se llama tiempo. ¿Y por qué Dios colocó el tiempo? ¿Cuál es el motivo que Dios colocó el tiempo? Entonces nosotros sabemos que entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 de Génesis, entre estos dos versículos hubo un intervalo muy grande y que sucedió algo allí. Fue justamente la rebelión de Satanás. Esta rebelión de Satanás ustedes pueden ver tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28. Entonces, por causa de la rebelión, este arcángel
que se rebeló contra Dios, el nombre de él es Lucifer, entonces llevó a 1/3 de los ángeles con él. No solamente él consiguió llevar a las criaturas preadámicas en esta rebelión contra Dios. Entonces, por eso que esta tierra ahora estaba, toda la creación estaba desconectada con Dios, y cuando las cosas están desconectadas con Dios, ustedes saben que se torna una confusión, se torna un caos. Por eso que Dios también, por causa de la rebelión de Satanás, él constituyó un gobierno rebelde paralelo al gobierno de Dios. En Colosenses 1:13 lo llama de el imperio de las tinieblas. Entonces, este imperio de las tinieblas, él compite con el reino de Dios. Y sabemos que el reino de Dios está formado de la eternidad pasada y va hasta la eternidad futura. Pero en este intervalo el Señor colocó el tiempo. El Señor insertó el tiempo, como ya dijimos. Hablo nuevamente porque esto es muy importante. Para que el Señor colocó el tiempo hasta hoy, nosotros rumeando la palabra, leyendo la palabra, buscando la revelación de la palabra, descubrimos que Dios creó el factor tiempo para volver a tener su autoridad absoluta, su dominio total sobre la tierra que Él creara. Por eso que hubo la recreación, porque estuvo la rebelión de Satanás. Dios tuvo que recrear nuevamente, y en esta recreación, en el 6º día a la tarde, Dios creó al hombre, y después a la mujer. Entonces, ahí comenzó la recreación de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Satanás es tan sagaz, tan seductor, que él consiguió seducir a Eva. Y entonces, junto con Eva, cayó Adán también, porque desobedecieron la palabra del Señor de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en este momento, este hombre que fue creado por Dios, que debería vencer a Satanás, terminó siendo subyugado por Satanás. Entonces, Satanás domina todo aquí. Entonces, nosotros vemos la era de los patriarcas, desde Abraham, porque esta raza de Adán, el Señor ya no podía más hacer nada por esta raza creada. Entonces, esta raza creada fue abandonada por Dios. Entonces, a través de Abraham, con un nuevo llamamiento, entonces Dios llamó una raza llamada. Entonces todos nosotros pertenecemos a esta raza y tenemos como la fe el componente más importante. Por tanto, el Señor Jesús en su genealogía, Mateos 1:1, dice que Él es el hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, usted puede ver que Dios llevó mucho tiempo desde la época de Abraham, fue preparando el camino para la venida de su hijo. Para nosotros es mucho tiempo, pero para Dios es rápido. 1000 años para Él es como un día. Por eso que para nosotros es mucho tiempo, generaciones y generaciones, pero para Él es un tiempo rápido. Entonces, el Señor Jesús vino. La finalidad del Señor Jesús es justamente recuperar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Entonces, a través de la oración del Señor Jesús, que dice, esto está en el día martes, que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Entonces, la venida del Señor Jesús aquí es justamente para recuperar este dominio de esta tierra para Dios, para nuevamente conectarse con Dios. Entonces Dios vuelve a ser el centro de la creación. Sin embargo, por causa de la desconexión causada por Satanás por su rebelión, entonces el Señor Jesús tuvo que venir para entonces reconectar nuevamente todas las cosas a Dios. Entonces, en el día martes, habla un poco de esta oración del Señor Jesús. Él dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces el nombre del Señor, que no era santificado, ahora con la venida del Señor Jesús, su oración, el nombre del Señor será santificado. Y también lo segundo, venga tu reino. Entonces la oración del Señor es prácticamente una profecía: venga tu reino. Entonces, gracias al Señor que hoy nosotros tenemos el reino de Dios aquí presente entre los hombres. El reino de Dios es para su dominio, es para su reinado. Y tercero, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra es muy importante, porque el mundo está bajo el imperio de las tinieblas. Entonces, ¿dónde se hace la voluntad del Señor? Solamente en la iglesia. ¿No es así? Entonces, la iglesia es como una isla aislada del resto. Y esta isla es el único lugar que se cumple la voluntad de Dios. Gracias al Señor. Entonces, vamos entonces al día miércoles. El título del día miércoles es El atrayente Rey del Reino de los Cielos. Entonces nosotros vimos aquí que el Evangelio coloca a las personas de regreso a Dios y coloca las cosas que estaban fuera de lugar dentro de un orden. Entonces nosotros tenemos a Dios, tenemos un orden. El orden se recupera y vamos a ver entonces Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, 9. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces usted ve cuán importante es aquí el misterio de la voluntad de Él. Es justamente de que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Todas las cosas van a convergir en Cristo y Cristo será la cabeza de todas las cosas. Y aquí dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces nosotros estamos en el tiempo. La plenitud de los tiempos es el complemento del tiempo. Yo creo que nosotros estamos al tiempo final ya. Estamos llegando a la plenitud de los tiempos. Todas las cosas, el Señor quiere todas las cosas, tanto la de los cielos como la de la tierra. Gracias al Señor, entonces aquí está descrito aquí que nuevamente la autoridad de Dios va a ser nuevamente ser hecha aquí en la tierra. La voluntad de Él va a ser hecha aquí en la tierra. Y también en el día miércoles habló rápidamente Mateo 9:9, diciendo un poco del magnetismo fuerte del Señor Jesús, de la persona, de su persona. Era una persona muy atrayente
no había quien no sea atraído por él, si él pasaba delante de él. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Este Mateos, que era un recaudador de impuestos, estaba sentado cobrando los tributos públicos. Una persona rodeada por la población en general es comparado como un pecador. Pero el Señor Jesús pasó por allí y le dijo a Mateos, sígueme. Y él dejó todo y siguió al Señor. Este Mateos también es llamado de Leví. Entonces, también nosotros tenemos el caso de Pedro y Andrés. Y cuando el Señor pasó, sígueme. Los dos siguieron al Señor. También Santiago y Juan. Santiago, Zebedeo, hijo de Zebedeo, estaban con su padre en el barco y pasó Jesús y les dijo a ellos, sígueme. Y ellos dejaron todo, dejaron a su padre y siguieron al Señor. Entonces aquí muestra cómo el Señor tiene esta atracción, este magnetismo personal, es impresionante. Y nosotros llegamos al día jueves. El jueves es muy simple. En el capítulo 2, vinieron los magos desde Oriente, magos que no sabían mucho dónde Jesús iba a nacer, pero ellos supieron que Jesús iba a nacer. El niño Dios iba a nacer aquí en la tierra, entonces ellos vinieron desde lejos para ver dónde Jesús iba a nacer. ¿Para qué? Para adorarlo y darles regalos. Era oro, también incienso y también mirra. Estos tres regalos que ellos trajeron desde lejos para honrar a nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Pero entonces, ellos eran guiados por una estrella que aparecía en el cielo cuando llegó en Jerusalén. La estrella desapareció, entonces ellos estaban perdidos. Llegaron a Jerusalén preguntando, ¿quién? ¿Ustedes saben dónde va a nacer el rey de los judíos? Jesús. Esto llegó a los oídos de Herodes. Entonces Herodes quedó apavorado. ¿Cómo? ¿Va a venir un nuevo rey de los judíos? Entonces, si viene, yo voy a dejar de ser rey. Yo no voy a poder ser más rey. Porque este miedo de Herodes, porque Herodes no es un rey legítimo, no era judío, no era del pueblo de Israel, él era extranjero. Estaba ahí porque el imperio romano lo colocó allí. Entonces lo impuso el reinado de Herodes para Israel. Entonces ellos fueron a consultar a los sumos sacerdotes y escribas y ellos dijeron, eso es muy fácil. Ellos dijeron así, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Esto está en Mateo 2:6. Y con mucha facilidad respondieron esto. Quiere decir, ellos estaban tan cerca donde estaba Jesús que había nacido, y ellos sabían de memoria, pero nadie fue a ver al Señor Jesús para adorar al Señor Jesús. Entonces, ellos sabían, tenían conocimiento, pero nadie fue atrás. Entonces, allí, yo quiero mostrarles a ustedes, en Juan 5:39, miren, en Juan 5:39 hay un versículo importante aquí. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces no es solo tener conocimiento, sino tener la práctica. Si sabemos que el Señor va a nacer en Belén, vamos allí.
Vamos detrás del Señor para ganar más vida. Entonces, esto, por eso que Juan 1:1 dice que el Señor vino para los suyos y los suyos no lo recibieron. Vamos entonces el día viernes hasta que el día esclarece. Eso está en 2 Pedro 1:19. ¿Por qué voy a leer esto para ustedes? Porque es muy importante. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, aquí es extremadamente importante este versículo porque él habla de la palabra profética. Y esta palabra profética, ella dice que nosotros hacemos bien en escucharla. No es solo oír y no hacer nada. Era un error de los sacerdotes y escribas. El mismo rey nació y nadie fue a verlo. Entonces aquí el Señor no está más aquí, pero el Señor nos dio la palabra profética. Entonces vamos a seguir la palabra profética, y esta palabra profética no puede quedar en el conocimiento intelectual nuestro. En la esfera de la doctrina, nosotros necesitamos tomar atención, ejecutar y practicar la palabra. Y la palabra profética es un mandamiento del Señor, es una orden del Señor. Entonces debemos ejecutarla así. Y después dice que es una antorcha que brilla en lugar oscuro. Realmente nosotros estamos viviendo en una noche muy oscura. El mundo está lleno de tinieblas. Entonces, pero nosotros tenemos la palabra profética que va a ayudarnos a atravesar esta noche oscura, porque ella es una antorcha, y antorcha que brilla en lugar tenebroso o en las tinieblas. Y esta antorcha, que es la palabra profética, la única luz que muestra en las tinieblas, va a conducirnos hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y tenemos que seguir esto. Y esta palabra profética va a llevarnos a ser vencedores. Si nosotros guardamos esta palabra, ¿y vencedores de qué manera? Porque el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El Señor no va a avisarte, mira que voy a arrebatarte. No, el Señor viene, pero viene de noche. Cuando menos usted espera, la venida del Señor llega. Entonces nosotros queremos animar a los hermanos que vivan una vida digna del Señor, vuelto a Él, amar su venida y estar siempre vigilantes que el Señor está para venir, no dormir, no es hora de dormir. ¿Por qué nosotros estamos hablando de la venida secreta de Cristo? Cuando Él venga, vendrá a arrebatarnos. Llegamos al día sábado. Aquí habla nuevamente que nosotros necesitamos estar en estado de vigilancia y amar el regreso del Señor. El versículo del sábado dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces no es solamente usted amar al Señor, amar todos aman, pero amar la venida del Señor son pocos. Entonces que nosotros podamos hacer partes de estos pocos. ¿Y cómo amar la venida del Señor? Estar vigilantes, no dormir nunca. Y nosotros tenemos aquí 3 tipos de aurora. La aurora significa que el día está aclarando. Cuando el día se aproxima, está por amanecer, entonces esto se llama de aurora. Pero nosotros queremos encontrar con el Señor, porque la venida del Señor es secreta.
Claro que hay una venida pública, pero ahí ya es la cosecha de toda la siembra. Pero nosotros queremos ser arrebatados cuando el Señor venga en su venida secreta. Entonces, en Mateos 24, versículo 40, 2 estaban en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y 2 estarán en el molino, una será tomada y otra será dejada. Queremos ser parte de aquellos que son tomados. Para eso necesitamos estar muy atentos. Hay 3 tipos de aurora. Está la aurora astronómica, que es 18 grados en relación al horizonte. Después tenemos la aurora náutica, que es 12 grados en relación al horizonte. Y la aurora civil, cuando ya llega la aurora civil, ya amaneció. Ya está claro, pero el Señor va a venir en este intervalo de la aurora astronómica hasta la aurora náutica. Necesitamos estar realmente vigilantes para que el Señor pueda llevarnos como vencedores. Y aquí hay un versículo en Apocalipsis 2:24. Él dice así: pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Usted sabe que la iglesia en Tiatira es una iglesia bastante difícil, porque allí tienen la profetisa Jezabel, que prostituye con profetas del Señor. Es muy complicada la iglesia en Tiatira. Sin embargo, en medio de esta confusión, existe los demás de Tiatira. Aquí 2:24 dice así: digo a vosotros los demás de Tiatira. Vamos a ser parte de estos de demás de Tiatira, a todos los que no tienen esta doctrina. Nosotros no tenemos esta doctrina de Jezabel y ni conocemos las profundidades de Satanás. Lejos esté esto de nosotros. Nosotros somos aquellos que hacen parte de los demás de Tiatira. ¿Quién son estos demás de Tiatira en la historia de la iglesia? Entonces nosotros tenemos a Pedro Baldo, que en la misma época, él es contemporáneo de la iglesia en Tiatira. Él entonces, rico, piadoso, mercader, que negoció su fortuna para ayudar a los pobres y propagar la palabra del Señor, y lideraba un grupo que se llamaba valdenses. Entonces, este es el origen de los colportores de hoy, porque ellos portaban una bolsa y escondían porciones de la palabra manuscritas, copiadas en esta bolsa. Entonces, por fuera se colocaban sobre sacos y abrigos para que nadie lo podía ver, pero cuando estaba interesado le daba la palabra escrita, esa porción. Esta es nuestra figura del colportor de hoy. Muy bueno. Nosotros podemos confiar en el Señor. Vamos a ver el versículo que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. La carta a Tiatira. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto es dicho para los demás de Tiatira. Y 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Miren, este tipo de dominio parece un dominador, un tirano, un déspota.
Pero miren aquí, el Señor Jesús, Él cuando rige, esta palabra regirá, en griego original es apacentará. Entonces, regir a las naciones es apacentar a las naciones. No es para golpear a las naciones. Amados hermanos, amadas hermanas, vamos a aprender a apacentar a los hermanos, las hermanas. Vamos a practicar el cuidado en la red de cuidado, porque así estamos cooperando con los colportores que están en las calles, contactando a las personas. Hay personas interesadas que quieren ser cuidadas y nos pasan a nosotros en las iglesias. Vamos a formar este grupo de cuidado y vamos a cuidar. Estamos aprendiendo a cómo cuidar de las personas y en aquel día vamos a reinar apacentando a las personas. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Amén.